Damas y caballeros, arrancamos así nuestro primer bloque, en este caso para presentarles, como siempre decimos, a un amigo de la casa, el señor Federico Lagrasa, ingeniero agrónomo, y uno de los trabajos que él realiza no es solamente el asesoramiento de productores, sino también analizar qué es lo que ocurre con los productos que se van a llevar luego a la práctica, se van a aplicar. Las empresas lo tienen que analizar, los tienen que evaluar y saber qué resultados se obtuvieron a campo. Él los realiza acá en Lincoln y te queremos contar cómo lo hace. Bueno, muy bien, Víctor. Muchas gracias por visitarnos una vez más y gracias por la gentileza de mostrar un poco de lo que hacemos, ¿no es cierto? Básicamente, desde hace ya 15 años, Idagro, que es mi consultora, se dedica a la realización de esto que ven acá. Estamos en vivo, en directo, estamos en el campo La Bendición, que es de mi propiedad y donde se hacen experimentos para la mayoría de las empresas. Como bien vos dijiste, mucho de lo que lleva a la mano al productor, en lo que es insumos de producción, primero tiene que pasar por estas instancias. Acá, por ejemplo, hay ensayos en soja, como vemos de este lado, y ensayos en maíz. Hoy es 28 de diciembre de 2022. Estamos atravesando una situación climática compleja y la mayoría de los experimentos que tenemos acá es en cuestiones biológicas. Pero para contarle un poco a los amigos productores cómo se genera la investigación, bueno, podemos particionarla a la cuestión en dos cuestiones básicas: la investigación básica y la investigación aplicada. La investigación básica es aquella que arranca en un laboratorio. Nosotros, como bien vos sabés, tenemos un laboratorio, pero la mayoría de las compañías tienen grandes laboratorios a nivel mundial donde en condiciones controladas, para estudiar, por ejemplo, un microorganismo, dedican diversas pruebas para buscar la eficacia de ese microorganismo. ¿Sí? Vamos a suponer, tenemos un microorganismo que denominamos micorriza, que es un hongo, que es solubilizador de fósforo en el suelo. Entonces, lo que hacen las empresas en sus laboratorios es ver qué cepa de micorriza o cuál de esas micorrizas se comporta mejor solubilizando fósforo en condiciones de laboratorio. A eso denominamos investigación básica, o sea, todo lo que yo pueda tener en una mesada de laboratorio con instrumental, con técnicas, con genómica, con reactivos, con aparatos, todo lo que se pueden imaginar que es el mundo de un laboratorio, trabajando básicamente con lo que son insumos. Y después pasamos a lo que es la investigación aplicada, que es esto que estamos viendo acá. Del laboratorio saltamos al campo. Y en el campo trabajamos, no sé si se puede apreciar algunas rayas o que se ven en las parcelas, justamente en microparcelas. Y nos valemos de alguna manera de la estadística como herramienta para validar los experimentos. Tomemos un ejemplo: yo ahora estoy parado en una parcela de soja y abajo mío hay X microorganismo. Ahí al lado hay otro microorganismo, ahí por allá hay otro, y ahí hay otro y hay otro. Es como un gran tablero de ajedrez que se construye. Entonces, en ese tablero de ajedrez nosotros lo que buscamos es ver cómo se comportan. En este caso, como ejemplo, puede ser un microorganismo, no quiero ser insistente con eso, pero puede ser un fitosanitario, puede ser una dosis de fertilizante. O sea, a nivel chiquitito, digamos, de tablero de ajedrez, las parcelas estas tienen, por ejemplo, 6 metros de largo por 4 surcos de ancho. A eso denominamos unidad experimental. En esa unidad experimental, el investigador lo que hace in situ es observar el comportamiento, el tratamiento que asignó, sea una dosis de fertilizante, sea una dosis de un microorganismo, como estamos hablando antes, sea una dosis de un fitosanitario. Y lo que hace el investigador es ver qué hace de alguna manera lo que quiso ver de alguna forma y qué respuesta obtiene de la planta. Y no solamente de la planta, sino de la interacción con el ambiente. Para eso, de alguna manera, los ingenieros agrónomos estamos. Hago una cuestión de importancia y de relevancia. Hoy en día la importancia del agrónomo no es solamente tener una relación de causa-efecto en un fitosanitario, en un microorganismo, sino solamente que
ayude de alguna manera también a qué cosa, a cuidar el medio ambiente. Las prácticas agronómicas de hoy en día están muy encima, por así decirlo, de esas cuestiones donde tenemos que velar por los recursos naturales que tenemos, de no contaminar, de cuidar de alguna manera a los operarios, de generar buenas prácticas. De eso también se encargan los experimentos. O sea, no solamente miramos el incremento de rendimiento por una práctica agronómica o por la práctica de un insumo, sino lo que hacemos de alguna manera es también que en toda esa conjunción, por así decirlo, esa práctica que nosotros estamos estudiando, investigando, no perjudique de alguna manera a las personas que están trabajando directamente con los cultivos o con los productos, y tampoco no perjudica al medio ambiente. Entonces, después de una serie de años que uno va probando los experimentos, en este caso estamos en Lincoln, en el oeste de la provincia de Buenos Aires, quizás este experimento se replica en América, se replica en Villegas, se replica en La Pampa, se replica en San Luis, se replica en Necochea. Este mismo experimento, ¿para qué? Para cambiar de alguna manera el ambiente. Decimos ambiente o hablamos de sistema, de un agroecosistema. ¿Por qué? Porque lo que yo pruebo acá en Lincoln, por así decirlo, no solamente tiene una repercusión buena o mala acá, sino que puede tener también una repercusión buena o mala en Necochea o en Raricó o en la localidad donde se pruebe. O sea, tenemos que probarlo en qué cosa, en diferentes cuestiones y en diferentes suelos, en diferentes climas, en diferentes cuestiones de radiación, porque para que un poco la gente entienda, no es lo mismo sembrar una soja acá en Lincoln que sembrar en Necochea. Parece una verdad de perogrullo lo que estoy diciendo, pero la respuesta a ese insumo que yo vaya a colocar sobre las plantas va a ser totalmente distinta, porque el ambiente de alguna manera es totalmente distinta. Entonces, después de una serie de años, como decía hace un ratito, de validar las cuestiones que tienen que ver con las respuestas, ¿no es cierto? Eso llega a la mano del productor, y el productor sabe que X cantidad de producto o X cantidad de mililitros son eficientes para esa localidad, para ese híbrido o para esa variedad. En el caso mío, yo soy un privado que se dedica a la investigación. Están los organismos públicos como el INTA o las universidades. De hecho, bueno, personalmente tengo un convenio de trabajo con la Universidad de Buenos Aires, un convenio público-privado, pero es una pregunta muy interesante la que largaste, y a veces un poco conflictiva, porque, o sea, para tener estas plantas que tenemos acá, en este caso, que son resistentes a herbicidas, resistentes a insectos también, las empresas invierten mucho dinero, por así decirlo, en investigación y desarrollo, en privados y en organismos públicos. Entonces es vital que entendamos como productor, porque este también es un campo que produce, que tenemos que ser conscientes que la investigación tiene un valor, y ese valor puede denominarse regalías, puede denominarse cánones que hay que abonar. Y tenemos que entender como país que otros países vecinos como Brasil, Bolivia, Paraguay, lo entendieron, tienen eventos, por ejemplo, que nosotros no tenemos hoy. Y eso es básicamente porque tiene que haber una comunión, llamémosle, entre empresas y productores, y llegar a acuerdos donde el productor pueda de alguna manera abonar esos cánones, que sean abonables también, ¿no es cierto? Reglas claras para todo el mundo. Y que podamos acceder a la tecnología que realmente nos vendría muy bien para incrementar rendimiento y para justamente mantener estos agroecosistemas. Mirá, casualmente, o sea, donde estamos parados, o sea, acá hay unas casi 200 microparcelas de maíz con diferentes empresas, hasta Corteva, Yara, CKC, bueno, diferentes empresas de un lado y de otro, ¿no? Hay otras empresas más, por nombrar algunas que son referentes de tecnología de insumos. Venimos de 3 años prácticamente de sequía o de niña, y lo que hemos visto y lo que estamos investigando es que cuando la absorción por parte de las plantas, o sea, de agua disponible en el suelo, acá vemos que un cultivo está vigoroso, está crecido, pese a la sequía, amerita también el manejo que hay en el lote para lograr esto, de alguna manera, cobertura, eficiencia de práctica agronómica. Pero yendo puntualmente a tu pregunta, cuando la absorción de alguna manera está condicionada, es porque, o sea, no tenemos agua disponible en el suelo, la vía de aplicación foliar es la vía alternativa. Muchos de estos bioinsumos, por así decirlo, organismos vivos o derivados de esos microorganismos, proteínas, aminoácidos, derivado del quitosán, un inoculante, o sea, por así decirlo, para que el productor lo entienda, es un biológico, ayudan a mitigar el impacto del estrés.
A mí me gusta explicarlo de una manera sencilla, siempre se lo digo a mis alumnos. El milagro de la vida en el agro, uno de los milagros de la vida es la fotosíntesis, ¿no? Es la transformación de la energía lumínica en energía química. Por medio de la fotosíntesis, o sea, por la planta que nosotros tenemos acá, pasa agua interiormente por una cuestión de flujo y junto con el agua pasan nutrientes. Con esos nutrientes y con el agua, la planta lo que hace es transformar esa energía en proteínas y en hidratos de carbono. Y definitivamente nosotros lo que cosechamos de esos frutos son producto de este milagro de la vida que es a través de la fotosíntesis. Cuando la absorción justamente de flujo de fotoasimilados está condicionada por cuestiones estresantes y con estreses que son abióticos, que tienen que ver más que nada con la relación climática, como dijiste vos, altas temperaturas, déficit hídrico en el suelo, radiación ultravioleta en exceso, formación de radicales libres en las plantas, oxígenos singletes, membranas que realmente colapsan, diferencias drásticas en temperatura como estamos teniendo actualmente entre la noche y la mañana. Viste que a la noche está bastante fresco, o sea, hay una cuestión de atemporalidad en la temperatura. Bueno, cuando yo aplico bioestimulantes o bioinsumos, todo lo que la planta de alguna manera tiene que hacer de manera natural es subsidiado por estos productos. No son mágicos, o sea, por así decirlo, no es, por así decirlo, que yo aplico bioestimulantes y solucioné el problema, no. O sea, tiene que ver primero con todo lo que hacemos de base, cómo diagramamos densidad, cómo cuidamos el suelo, o sea, cómo venimos cuidando y de alguna manera haciendo todo lo posible para cuidar el agroecosistema. Bueno, cuando vienen estos avatares climáticos, por así decirlo, o cuestiones que tienen que ver con la ocurrencia, por ejemplo, esporádica de insectos, los bioestimulantes vienen a suplir esas necesidades energéticas de la planta, realizan un subsidio energético en la planta y la planta, ¿qué sucede? Destina esa energía a fijar flores, a generar más biomasa, a cerrar estomas, todo esto para los técnicos que nos están escuchando, y ese subsidio energético lo transforma nada más ni menos que en energía disponible para que siga realizando esos procesos. En criollo, para que el productor entienda, yo le doy muchas cartas a la planta y la planta toma la carta que realmente le conviene para hacer su mejor juego y eso lo transforma de alguna manera en biomasa y esa biomasa a través de un índice de cosecha es transformada en rendimiento. No sé si más o menos quedó claro, pero los bioinsumos realmente vinieron para quedarse. Yo hace más de 12 años que investigo en la temática y cada vez me sorprendo más sobre el uso de los mismos y aparte tienen una cuestión muy importante que son amigos del medio ambiente y amigos de los agroecosistemas. Mira, tu pregunta viene muy bien. Porque como bien expresaste, no es gratis la aplicación de un herbicida en la planta por más que sea tolerante la misma. ¿Por qué? Porque ella tiene que desintoxicarse o detoxificar toxinas que son producidas por ese herbicida, por el mecanismo de acción que tiene. Y bueno, eso es energía, como dijimos antes cuando aplicamos lo de los bioestimulantes. O sea, es energía que la planta iba a destinar a generar hojas, a crecer su tallo, a generar más estructuras radiculares. Entonces eso muchas veces no lo vemos, es muy finito, por así decirlo, pero existe y la planta tiene que desintoxicarse de eso y eso es un costo energético para la planta. Vamos a tomar un ejemplo claro que es muy de hoy en día, el fomesafen, que es un herbicida que se utiliza en soja para el control del yuyo colorado. El fomesafen es un herbicida que actúa, su mecanismo de acción es la acumulación de peróxidos de hidrógeno, o sea, no quiero ser complicado, pero acumula oxígeno que se denomina singlete o reactivo y eso trabaja a nivel de las membranas celulares y las desnaturaliza. Y si en una célula se desnaturaliza una membrana celular, pierde funcionalidad de alguna manera ese tejido. Un tejido, recordemos, es un conjunto de células. Cuando yo aplico un bioestimulante como fomesafen, que aplico aminoácidos, por ejemplo, no vamos a dar ninguna marca comercial, pero yo aplico aminoácidos básicamente con fomesafen, la planta es como que no siente el impacto de alguna manera del herbicida tan fuertemente, tiene que desintoxicarse en un nivel mucho más leve y la maleza es al revés, como no tiene de alguna manera esa tolerancia adquirida y el mecanismo de acción incide muy fuertemente en las rutas metabólicas de la planta, no solamente protege a la planta, sino que tiene un doble control o una rapidez, o sea, mayor en el control de la maleza. Porque, o sea, para que el público en general entienda,
estamos hablando que junto con el herbicida en la maleza entra un bioestimulante. Y es como un caballo de Troya, de alguna manera, que sinergiza los procesos metabólicos en la planta y hacen que la planta, en este caso la maleza, tenga más sensible de alguna manera a la expresión del herbicida y la planta queda mucho más protegida. Ese es el quid de la cuestión en la utilización de bioestimulantes en la conjunción y utilización con herbicida. De hecho, eso se experimenta en este tipo de sitios como estamos hoy en día, ¿no? Totalmente de acuerdo, no es porque seamos colegas los dos, pero hoy la mayoría de insumos que hay, la variabilidad que hay, o sea, me estoy remitiendo, me quiero ir para atrás un poquito en la nota. Todo antes se solucionaba con 3 litros de glifosato y una soja RR, y eso creo que trajo también muchos males, por así decirlo, porque la consulta con el profesional idóneo, la consulta con el que entiende no solamente de productos, sino de ambiente, o sea, tenemos que hablar de cómo se comporta el ambiente, es con el ingeniero agrónomo. Así que el mensaje es ese: consultá con tu ingeniero agrónomo de confianza, charlá con él, él sabe bien qué es lo que tiene que hacer y sabe de alguna manera orientarte de la mejor manera para que produzcas más y mejor. Así que te agradezco por haber venido a visitarme al campo experimental. Queda abierta la visita para cuando los cultivos estén más avanzados, por ahí más en el verano. Podemos ver los efectos de los bioestimulantes, saber qué hicieron en cada parcela, y agradecerte a vos por la nota y por todo tu tiempo, y un saludo para toda tu audiencia.